días, Juan Pablo. Muchas gracias por participar de estas cápsulas investigativas. Muchas gracias. Tú eres licenciado en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad Católica del Uruguay y doctor y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill. Así es. Para comenzar, Juan Pablo, si nos pudieras contar, dentro de tu formación o tu trayectoria como investigador, algunas instancias, hitos o personas que tú consideres que han sido clave en lo que has llegado a ser como investigador. Chuta, en términos como más académicos, yo diría mi tutor de pregrado, Fernando Filgueira, fue como un modelo de rol para varios en mi generación, sobre todo en términos de salir a hacer un doctorado, en una época en la que eso no se utilizaba, no era frecuente en Uruguay. Mi tutora de doctorado, digamos, es un ejemplo, digamos, también para buena parte de la gente a la que formó, se está jubilando justo ahora. Evelyn Huber, también, digamos, como un modelo de rol, ¿no? Una forma también, digamos, de cómo hacer academia, de cómo en un medio muy competitivo como el gringo y cada vez más inhumano en cierto sentido, ella ha sido, digamos, clave en términos de cómo sus discípulos pensamos un poco la labor académica, la formación de nuevos estudiantes, etc. Y en términos más personales, yo creo que mis padres, en distintos sentidos, durante un momento, digamos, como en la transición de Uruguay a la democracia, también influyeron mucho en por qué yo terminé estudiando ciencia política. En ese sentido, mi viejo era como periodista de televisión, tenía una visión como periodista político además, y que trabajó justo en este momento de transiciones a la democracia en América Latina, en España, digamos, entrevistando, digamos, gente, o sea, todos los nuevos presidentes de la democracia, que en ese momento eran todos hombres. Y por otro lado, mi madre tenía como una visión más desde abajo, desde la calle, digamos. Me acuerdo de ir con ella a comités de base, digamos, a hacer trabajo político durante el proceso de transición, las elecciones internas, ir a manifestaciones, digamos, contra la dictadura. Y ambas visiones, digamos, como que influyeron mucho en lo que yo terminé haciendo profesionalmente, en el sentido de que a mí me interesa mirar la política, digamos, y lo que emerge de la política arriba, más bien en clave desde abajo, desde lo que sucede, digamos, en términos más de base. ¿Y los temas principales o privilegiados que tú investigas, Juan Pablo, cuáles son? ¿Cuáles han sido? Yo empecé investigando como la llegada territorial de los partidos políticos. Esa fue como mi tesis de doctorado. También parte del trabajo que hice de pregrado tenía que ver con eso, con el clientelismo, con la movilización política que hacían los partidos políticos en Chile y Uruguay desde el territorio, desde lo territorial. Ese fue como el primer gran tema, digamos, que a mí me interesó. Y parte, digamos, del trabajo que hice fue mostrar que estos sistemas de partidos que parecían muy similares, mirados desde arriba, desde lo institucional, funcionaban de forma diferente en su relación con la gente, en su arraigo territorial, en lo vivas que estaban, digamos, las organizaciones políticas a nivel local. Y de ahí me fui metiendo y básicamente por observación de campo en lo desparejo del Estado y de la llegada estatal a los espacios locales, y cómo en esa disparidad territorial también empezaban a impactar bandas criminales, digamos, y operadores de mercados ilegales que comenzaron a infiltrar más significativamente la fábrica social, la política,
las instituciones, ¿no? Y en eso he estado básicamente, y tratando como de mantener un pie en cada literatura, ¿no? O sea, por un lado cómo funciona la política grande y por otro lado cómo la economía política de estos mercados ilegales y la economía política de el desarrollo, digamos, de los mercados legales en relación con esta irrupción de mercados ilegales también condiciona cómo funcionan estas sociedades. ¿Y por qué crees que esos temas llaman tu atención o requieren tu dedicación? ¿Por qué investigas esto que investigas? Porque me parece que son temas relevantes para pensar el futuro y los problemas de estas sociedades, ¿no? Yo creo que si algo, digamos, ha influido en los temas que selecciono, tiene que ver con que me parece que son temas relevantes, más allá de que muchas veces sea difícil publicar en esos temas, o mucha de la ciencia política contemporánea funciona más bien desde la oficina, mirando como datos más bien administrativos o datos, digamos, indicadores que construimos, digamos, muchas veces en base a resultados electorales, en base a cómo funciona el Congreso, las votaciones en el Congreso, etc. Y me parece que siempre me pareció que se entendía poco de la política, en particular de la política latinoamericana, sin mirar estos otros fenómenos, ¿no? Y lo otro, digamos, es que yo tengo como una deformación profesional que viene de esa licenciatura que hice en Uruguay, que era más sociología que ciencia política, donde siempre me interesó más pensar la sociología política, ¿no? Y creo que eso hace falta en parte porque había una larga tradición en América Latina de sociología política en los 60, en los 70. Buena parte del pensamiento, digamos, político de América Latina tenía que ver con sociología política. Y lo que ha pasado en las últimas décadas es que, por un lado, la ciencia política se intentó, digamos, separar de la sociología para afirmar su identidad disciplinaria, ¿no? Y en ese movimiento hay como una pretensión de autonomía de lo político respecto a lo social, ¿no? Y eso te lleva, digamos, a estos análisis más desde arriba. Y por otro lado, la sociología ha tenido un movimiento, digamos, como de fragmentación, de irse como a sociologías de distintos fenómenos más fragmentados, ¿no? Y ha dejado de pensar la política desde la sociología. Entonces yo trato de alguna manera llenar ese espacio y contribuir a ese espacio, digamos, que ha sido un espacio de reflexión crítica desde la región tradicional, ¿no? Al inicio de la conversación hacías este como recuerdo, ¿no?, de lo que tu padre y tu madre de manera diferenciada. ¿Te reencuentras con eso en estos temas que investigas? ¿O en la forma de investigarlo? ¿Crees que...? Sí, yo tengo como una deformación medio periodística, medio de crónica. Yo por mucho tiempo, digamos, traté de diferenciarme y de distanciarme sobre todo del trabajo que hacía mi padre. En parte por lo que eso tenía a su vez de implicancias en términos como de visibilidad pública, de falta de privacidad, ¿no? Una sociedad muy chica, una persona que sale en televisión, te quedas prácticamente sin vida privada, ¿no? Y yo de alguna forma me escapé de Uruguay escapando de ser el hijo de, digamos, y de no poder salir a cenar sin que vinieran a interrumpirte, o que vinieran a hablarte, a estar siempre siendo observado por con quien te cruzabas. Y en eso como que traté de marcar muy claramente, digamos, que yo estaba hacia otra cosa, ¿no? Y con el tiempo, digamos, y esto tiene que ver con algo que pasó en Chile, que es como la invitación primero de CIPER y luego de Tercera Dosis de escribir una serie de columnas sobre contingencia política
y sobre la política chilena, que fue muy forzado, digamos, yo me resistí mucho y me insistieron mucho. Llegó un momento en el cual finalmente decidí escribir una pequeña serie de columnas y me empezó a gustar más. Y ahí hay como una reconciliación con ese oficio periodístico que también venía de mi abuelo, ¿no? O sea, mi abuelo también era escritor, escribía cuentos, pero también escribía crónicas. Entonces hay una larga tradición familiar con la que me he ido reencontrando a la vejez. Y con la parte de tu madre, de estar en terreno, de estar con la gente, en la base. Sí, yo creo que también eso tiene impacta en la forma como pienso la investigación, ¿no? O sea, y lo que me importa, digamos, más bien, digamos, hay algo, digamos, que es un poco la combinación de las dos cosas. O sea, mi viejo entrevistó a buena parte de la élite política latinoamericana, española del momento, Fidel, Felipe González, Alfonsín, Alan García, Daniel Ortega, ¿no? Todos obviamente los liderazgos en Uruguay. Y uno ahí se da cuenta también, en cierto sentido, que es como que uno pierde la pasión por esos grandes liderazgos, se desencanta un poco, todos tienen pifias y miserias que uno, por haber sido parte de conversaciones en la cena o en el almuerzo, conoce, ¿no? Entonces hay como de alguna manera en mí hay como un desencanto de la política grande. Yo no me entusiasmo mucho con nadie, ¿no? Con ningún liderazgo. Y por otro lado me interesa reflejar cómo la política es vivida desde abajo, ¿no? Y cómo la gente eventualmente se vincula con el fenómeno político, más con esa sensibilidad más de calle, más de cercanía, ¿no? Como, sí. Y tal vez haya algo, o sea, mi madre es psicóloga, tal vez haya algo ahí también de que ayuda en el trabajo de campo, ¿no? O sea, de escuchar, de tratar de empatizar, digamos, con el punto de vista de quien uno está entrevistando, observando. En tu trayectoria, Juan Pablo, momentos difíciles que recuerdes o que actualmente tengas para, ya sea poder investigar lo que quieres o hacerlo de la manera que tú crees que hay que hacerlo. A mí lo que más me angustia es la falta de tiempo. Yo siento que hay muchísimo por hacer. Trato muchas veces, y uno con el tiempo también se multiplica en el trabajo de sus estudiantes, ¿no? Y para mí no hay nada más satisfactorio que ver cómo los estudiantes van asumiendo, digamos, su propia investigación y haciendo muchas veces cosas que a uno le hubiera gustado poder hacer y eventualmente influyendo un poco en la decisión respecto a qué temas investigan y demás. Pero yo te diría la falta de tiempo es bien angustiante. Algo que a mí me pesa mucho, digamos, y cada vez más es, y esto es especialmente pesado en Chile, es todo lo que tiene que ver con lo tramitado y lo burocrático que se ha vuelto poder hacer investigación, ¿no? Creo que cada día estamos gastando más tiempo en rendiciones y en satisfacer el ritualismo burocrático de la Contraloría y de quienes nos dan fondos para investigar, lo cual está bien, pero creo que ha llegado a unos niveles aberrantes, ¿no? Que en cierto sentido a uno le hacen pensar que ya no vale la pena postular a fondos, ¿no? Y que empieza a calcular cuánto tiempo uno gasta en llenar papeles y cuánto tiempo uno está en el terreno haciendo investigación, ¿no? Yo creo que eso es bien, es algo de lo que Chile todavía no cae en cuenta, ¿no? O sea, hablamos mucho de cuánto se destina a investigación en términos presupuestales. A mí me preocupa cuánto de eso que se destina lo estamos rendiendo, lo estamos gastando en la administración, en un sistema
que además no mitiga la desconfianza, sino que la amplifica, ¿no? Creo que ese es un patrón general del Estado chileno y que hoy le está haciendo mucho daño a la investigación. Y después, bueno, algo que he tenido malos ratos con un par de coautores, pero en general yo disfruto mucho también del trabajo colaborativo y tiendo a pensar la investigación como una actividad colectiva, ¿no? Y que se hace en equipo y eso lo disfruto mucho, o sea, más allá de padecimientos concretos, puntuales, claro. No es algo de lo que me arrepiento. Nombrabas a tus estudiantes, ¿no? Como el gusto que podemos sentir cuando vemos que van tomando sus propios temas o toman una parte del tema que uno tiene. Si pudieras pensar en consejos, tanto de cosas que hacer como de no hacer, para jóvenes investigadores e investigadoras, ¿qué podrías desde tu experiencia decirles? A ver, yo creo que esto también tiene que ver mucho con estructuras de personalidad. Yo creo que en la academia tenemos como dos estructuras de personalidad bien extendidas, que es como la neurosis y el TOC, ¿no? Y yo creo que uno hace la investigación, los estilos que uno tiene de investigar tienen que ver con eso, ¿no? Hay gente como que desempaqueta cosas que para otros están más o menos empaquetadas, y eso es más para gente con estructuras de personalidad más cercanas a la neurosis. Yo soy así, digamos, y es lo que me gusta hacer, ¿no? Te decía, bueno, estos dos casos que eran parecidos para la literatura yo traté de desempacar. Y después hay gente que tiene, digamos, como esta compulsión más obsesiva, digamos, de cerrar un tema y de hacer una investigación muy, muy detallada sobre un tema particular. Y creo que hay que conocerse, en parte, digamos, y saber qué estilo acomoda, ¿no? Uno se siente muy mal, a mí cuando me piden cosas que son más bien, digamos, de cerrar y de acotar y me hacen sentir mal, ¿no? Entonces creo que con el tiempo uno logra cierta autoconciencia, autoconocimiento, y es bueno tenerlo desde un inicio. Y después yo diría cosas más bien clásicas, o sea, por un lado creo que hay que confiar en las intuiciones que uno trae. Se hace carrera de distintas maneras, se hace carrera, digamos, tal vez, digamos, escribiendo muchos papers que van medio con el mainstream, ¿no? o con dónde está el estado del arte. Y también se puede hacer carrera discutiendo, problematizando ese estado del arte. A mí me parece que a largo plazo rinde más, aunque es más riesgoso eventualmente, una relación crítica con el estado del arte. A mí siempre, y esto tiene que ver también, digamos, con rasgos de personalidad, me gusta más ver el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Entonces me cuesta, digamos, sumarme a la corriente principal, me gusta más, digamos, como... y creo que eso rinde, aunque también es riesgoso, ¿no? Yo siempre le cuento a mis estudiantes que uno de los papers que a mí más me interesaba publicar y que tenía que ver con esta idea, digamos, más disruptiva, fue rechazado 17 veces antes de ser publicado, ¿no? Y pucha, uno ante eso, digamos, a mí me rindió persistir, ¿no? En el largo plazo esa estrategia pagó, me permitió, digamos, construir una carrera más, yo creo, más interesante. Por lo menos para mí, que es lo que importa, digamos. Y creo que te permite decir cosas que son útiles socialmente, ojalá. Entonces yo diría, bueno, confiar en esos instintos, a veces dar la vuelta larga vale la pena, ¿no? Y nada, y eso tiene que ver con también seguir lo que a uno le importa, lo que a uno le mueve. Weber hablaba de cuáles son los demonios que a uno lo movilizan, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, ser fiel a los demonios. A los demonios propios, claro. Y más que a
a las modas, a las corrientes metodológicas, ¿no? Creo que todo eso va quedando por el camino. Y en tu trayectoria, Juan Pablo, en algún minuto, hace 5 años, llegas al Biodemos. ¿Qué ha significado para ti o qué representa Biodemos en tu quehacer investigativo como investigador? Pucha, de nuevo, o sea, yo creo que por un lado la posibilidad de hacer interdisciplina dentro de las ciencias sociales, pero interdisciplina bien desafiante, ¿no? O sea, en Biodemos tenemos gente que hace antropología, gente que hace teatro, sociología, historia, derecho, ¿no? Ciencia política eventualmente. Y eso a mí, que vengo, digamos, como de alguna forma escapando de la ciencia política, me genera también un refugio, una comunidad, una posibilidad de hacer investigación y de pensar a la sociedad de maneras que en principio pueden ser incómodas, ¿no? O que a uno le resultan como raras o disonantes, ¿no? En términos de la deformación profesional que cada uno trae, pero que terminan rindiendo en términos de lo que se puede hacer juntos, ¿no? Y en ese sentido yo también soy parte de otro instituto Milenio donde estamos con ingenieros en computación y cada vez más agradezco la posibilidad de hacer interdisciplina, ¿no? y de también estamos tratando de combinar esos dos grupos y de hacer cosas entre Biodemos y el Milenio de Fundamentos de los Datos. Y me parece que se están generando ahí cosas súper interesantes y ricas. Por ejemplo, hay una línea de investigación que salió de esa interacción que es todo el grupo de gente que está haciendo temas de memoria con algoritmos y utilización de imágenes y procesamiento de imágenes para darle una nueva pasada, una nueva, digamos, ola de investigación a temas como la violación de derechos humanos en Chile, combinando esas muy diferentes y usualmente disociadas disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha hecho Biodemos y la iniciativa Milenio en términos más amplios para mí es forzarte a dar ese paso de la interdisciplina, que al principio es como bien desafiante, bien incómodo, pero que al mismo tiempo te cambia la forma en la que uno piensa el mundo, digamos, ¿no? Para ir cerrando, cosas que te gustaría dejar planteadas en relación al investigar. ¿En qué sentido? Lo que quisieras decir, así como una trayectoria investigativa llegado a este momento, cosas que te gustaría afirmar respecto del investigar, dedicarse a esta pega. A ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, a mí me gusta el cambio, ¿no? O sea, no me gusta investigar todo el tiempo lo mismo, ni me gusta hacer todo el tiempo lo mismo, ¿no? Tengo una necesidad de renovación bien, como bien metida adentro. Y el investigar a mí me permite cambiar de tema, renovarme, sin cambiar necesariamente de trabajo, de actividad profesional, ¿no? O sea, uno cambia de tema y cambia de trabajo, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Y lo otro, y esto tiene que ver con la investigación más social, digamos, pero a mí de nuevo, o sea, me encanta conocer historias, poder contar historias, pero también, digamos, conocerlas, entenderlas, relacionarme con gente con la cual no me encontraría si no fuera por la actividad de investigación, ¿no? Y cada vez que siento como que me estoy secando, como que me estoy quedando, digamos, sin rollo, sin entusiasmo, lo que hago es salir a terreno, ¿no?
para mí es como la música también, me pasa muchas veces con la música, cuando uno está en un estado de ánimo que no del todo agradable, a mí la música me saca de ese estado, me cambia el ánimo, y a mí me pasa lo mismo con la investigación, ¿no? O sea, entonces me da la posibilidad de refrescarme, y de encontrarme con otros, ¿no? Sean pares, sean estudiantes o sea sujetos de investigación con los cuales uno entra en relación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. A vos, muchas gracias.